Hola, hola, saludos a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de el taller de fábula que titulamos La fábula versus las fábulas. Las comillas son intencionales. ¿Por qué, por qué este nombre de este taller así? ¿Por qué este título de este taller? Porque la idea precisamente, eh, el objetivo principal de este taller es que entendamos exactamente, sepamos, conozcamos exactamente a qué se refiere la palabra fábula en sentido estricto, en tanto, eh, y de esa manera sacar de nuestra cabeza las ideas así, tal vez prejuiciadas que tenemos de lo que es este género. Eh, entonces, sacar las fábulas que tenemos de la cabeza en el sentido amplio, genérico, ¿no? Generalizado, ¿sí? Eh, para entender exactamente a qué nos referimos con el término fábula cuando estamos hablando de un género literario. Como ya yo expliqué en talleres, la fábula podemos considerar que fue el primer género literario, eh, digamos, perfectamente delineado, perfectamente confeccionado. Eh, Vamos a ver cómo a lo largo de 25 siglos que tiene 25 siglos, eh, él no ha modificado su forma, su estructura base. La base de su estructura sigue siendo exactamente la misma, solo que eh, lo único es que, bueno, por supuesto, ha evolucionado de alguna manera a lo largo de la historia de esos 20 siglos, en un tiempo que, por supuesto, no ha pasado en vano para este género. Entonces, este taller pretende hacer una lectura evolutiva, histórica del género fábula, como manifestación tradicional de una tradición, perdón. Sí, es tradicional, ¿no? Por supuesto. Pero me refiero a que es una, cuando uso el término tradicional o de una tradición, me refiero a que es una tradición milenaria, universal, que se ha ido transformando, ¿no? O sea, entendamos tradición aquí en el género más, en el sentido más amplio, ¿no? De un legado que existe, que hemos heredado, que hemos ido heredando al pasar de los siglos, ¿no? Eh, y bueno, como ella, la fábula, ha sido un género que se ha transformado sin perder esa base que de alguna forma es estática, ¿no? Eh, a pesar de ser una forma aparentemente acabada, o fingidamente rígida, la fábula ofrece una gran variedad de posibilidades que autores contemporáneos tan eximios como por ejemplo Augusto Monterroso, que tal vez es el fabulista más de mayor reconocimiento a nivel mundial, fallecido hace poco tiempo, eh, en el año 2000, 2001, tiempo, porque bueno, ya murió ya en el siglo XXI. Y hasta el último año de su vida escribió y publicó fábulas. Entonces, bueno, para entender un poco esto, eh, pues, este proceso generalizado que ha vivido la fábula durante estos años, eh, vamos a ver cómo, cuál va a ser el contenido de este taller, ¿no? Yo voy a comenzar ya mismo a presentar mis diapositivas, ¿no? Eh, para, para que vayamos conociendo de, de qué se va a tratar. Entonces,
Eh, en ese sentido, cuando hablamos de origen, vamos a hablar de la fábula antes de que ella fuera, de que ella tuviera la forma definitiva de fábula. Vamos a ver cómo fue que nació la fábula. Entonces, para ello, vamos a comenzar primero, por supuesto, con el origen de la narrativa antigua, ¿no? Eh, seguidamente, vamos a ver cuáles fueron, vamos a ver, de la fábula clásica, o sea, cómo ella se terminó conformando. Eh, por supuesto, ahí vamos a ver prácticamente de inmediato la evolución y el declive de la fábula clásica. ¿Por qué? Porque rápido, digamos, al crecimiento, evolución y declive, porque de hecho sucedió esto en la historia. Y vamos a conocer por qué, digamos, que la fábula evolucionó muy lentamente hasta el siglo XVIII, cuando de alguna forma se estancó, pero por supuesto, luego ella resurge. Entonces ahí vamos a ver el surgimiento de la fábula moderna. Cómo este género, digamos, revive, ¿no? Renace de sus propias cenizas. Que además es algo que también, sobre lo que vamos a hablar, es algo que ella hace por segunda vez cuando sucede en el siglo XIX, que ella surge como fábula moderna. Ya había sucedido, eh, porque ya entre los primeros 10 siglos de los primeros 10 siglos de lo que llamamos después de Cristo, eh, prácticamente también la fábula pasó muy por debajo de la mesa, porque bueno, habían otros géneros análogos, relacionados, parecidos, pero que no eran exactamente fábulas. Sobre eso, por supuesto, vamos a hablar. Y entonces, bueno, el surgimiento de la fábula moderna dio paso a que la fábula moderna en sí evolucionara. Entonces, vamos a ver cuál fue esa evolución que tuvo la fábula moderna. Y de esa forma vamos a llegar, vamos a culminar el taller hablando sobre la fábula contemporánea ya en nuestro siglo XXI, cómo finalmente se vio. La metodología del taller, la metodología muy parecida, por supuesto, como siempre ustedes saben, a lo que son los talleres intangibles de escritura creativa. Vamos a tener unas primeras dos sesiones de lecturas y debate. En las sesiones 3 y 4 ya vamos a comenzar desde la tercera escribiendo una fábula cuando ya tenemos todas las herramientas básicas para saber cómo es que funciona, qué es exactamente una fábula. Y las últimas dos sesiones, 5 y 6, vamos, por supuesto, a seguir leyendo fábulas más modernas y contemporáneas. Y bueno, por supuesto, lo que distingue a nuestro taller es el tallado, ¿no? El tallado de ese texto. Cómo vamos a tallar, ¿no? A tallerear, tallar y tallerear esa fábula que ustedes van a escribir. Entonces, bueno, vamos a dar paso inmediatamente al primer tema de nuestro taller, que va a ser la fábula en el origen de la narrativa antigua. Entonces, bien, eh, primero, bueno, tenemos este subtema que yo coloco acá, que dice la fábula como abuela del cuento. Y es que exactamente fue eso lo que sucedió con la fábula, ¿no? Eh, la fábula, antes de ser fábula como tal, que toma su forma definitiva con Esopo en el entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo, antes de ser eso, antes de llegar a Esopo, existieron una serie de textos tradicionales hindúes, indios, hindúes sería la religión, ¿no? De la India, ¿no? Textos tradicionales que fueron recopilados dentro de un gran texto, una gran recopilación de textos, eh, que se conoce como el Panchatantra. Eh, el Panchatantra reunía y reúne, ¿no? Una gran vastedad de textos tradicionales de la India,
Eh, y allí, dentro del Panchatantra, hay una, una serie de textos, es como si hubiera una pequeña subnovela dentro de la novela, vamos a decirlo así, eh, que son los relatos de Kalila y Dimna. Kalila y Dimna son dos lobos, eh, y estos lobos interactúan, conversan, hablan, discuten cosas filosóficas de la vida, digamos, temas de alguna cierta profundidad, eh, con sentido aleccionador, dejando en la medida de lo posible una enseñanza o, como se dice técnicamente, moraleja. Eh, y entonces, pues, eh, estos textos, como sabemos, Asia y Europa siempre son un solo continente apenas separado por una cadena montañosa. Eh, y entonces, por supuesto, estos textos de la India influyeron, llegaron hasta la Europa oriental. Cuando hablo de Europa oriental, por supuesto, estamos hablando principalmente de Grecia, de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, arcaica y clásica. Es del Pachatantra que Sopo, eh, y no vamos a discutir, aquí, hay una discusión sobre si Sopo existió o si no existió, eso no lo vamos a discutir aquí porque no es la idea del taller. Vamos a considerar a Esopo como un autor eh, importante, fundador de la fábula clásica. Entonces Esopo eh, recoge una influencia de estos textos del Kalila y Dimna, del Panchatantra, y desarrolla una serie de pequeñas historias, pequeños cuentos, y digo cuentos entendiendo que ya sabemos lo que significa la palabra cuento, los que participaron en, el taller, en los talleres anteriores. eh, la fábula funciona, tiene una estructura cuentística, eh, y entonces da esa forma definitiva y acabada que es la fábula clásica. Por eso es que decimos que la fábula es la abuela del cuento. En el sentido de que, en el sentido de que, así como el cuento en términos específicos es un género acabado, es un género determinado, con unas características fijas, lo cual, por supuesto, siempre, claro, no quiere decir que el cuento sea una cosa que ya, cuando digo acabada, no es que ya se acabó, ¿no? Acabada, por supuesto, en el sentido de que está bien conformada, bien eh, caracterizada. Eh, el cuento, así como está bien caracterizado y bien determinado cuál es su estructura, cómo funciona, qué necesita para hacer un cuento y para diferenciarlo de relato, de narración y todo aquello. Asimismo, la fábula tiene unas características y fue la primera, fue el primer género literario que logró condensar una serie de características eh, que por supuesto le dieron su forma definitiva, ¿no? Eh, Sobre eso vamos a ver, yo les voy a colocar un texto unos extractos de un texto que les voy a leer acá, que se encuentra en ese libro que es prácticamente una Biblia sobre el cuento y sobre la narrativa breve en general, que es del cuento y sus alrededores, de Carlos Pacheco y Luis Herrera Linares, compiladores de una serie de textos de los siglos XIX y XX y de antes también, eh, que abordan el tema del cuento, pero por supuesto, cuando hacen eso, también delimitan y hablan de lo que del aspecto alrededor del cuento. Ese aspecto alrededor del cuento lo hablan bien los autores Alba Omil y Raúl Alberto Pierola en, en, el,
en el ensayo El cuento y sus vecinos. Entonces, por ejemplo, una cosa, yo extraje, hice algunos extractos tipo píldoras para irnos metiendo en esto, ¿no? Cualquier intento de definición del cuento exige acercarse a aquello que sin ser cuento se le parece bastante. La fábula, el apólogo, la leyenda, el simple relato y un poco más allá la novela. Entonces, es interesante que ellos cuando escriben esto, los términos, las cosas que sin ser cuentos se le parecen bastante, el primero que está en la cola, en la fila, el primero que se pone en la cola, decimos los venezolanos, ¿no? Que se pone en la cola, o sea, en la fila ahí, en la lista, pues, es la fábula, ¿no? Ahora, el uso de esta palabra, cuento, en su origen es bastante inestable. Es importante que ellos destaquen esto, porque va a suceder exactamente lo mismo, no solamente con el cuento, sino con la fábula también. Entonces, el uso de esta palabra, de la palabra cuento en su origen es bastante inestable. Hacia los siglos XIV y XV habla en forma indistinta de apólogo, ejemplo, fabliela y cuentos, entre otros nombres. Fabliela es una forma, eh, digamos, también arcaica de lo que era la fábula, ¿no? Entonces, todo para señalar un mismo y cualquier producto narrativo. Entonces, por ejemplo, Giovanni Boccaccio, el famoso autor del Decamerón, emplea indistintamente los términos fábulas, parábolas, historias, relatos y también cuentos para referirse a sus narraciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una época en la que, por supuesto, no existe la teoría y la crítica literaria y los autores, los escritores, van, digamos, usando de una manera no delimitada estos términos, estos nombres de estos géneros literarios, ¿no? Ahora bien, con el tiempo, Alba Omid y Raúl Piero, de manera que es casi obvio señalar sus características. Y esta pregunta que ellos hacen es muy interesante. ¿Quién no puede distinguir una fábula de un apólogo o de una leyenda? Ellos hacen esta pregunta, pero por supuesto, ¿quién no puede distinguir una fábula de un cuento? Esta pregunta es un poco demasiado optimista porque hoy en día sabemos que las personas, en el, digamos, el público común, primero tiende a tener una idea reducida de lo que es la fábula, de manera que a veces está leyendo otro texto contemporáneo que tiene forma de fábula, pero ella cree que es un cuento, la persona. O lee un apólogo, cree que ese apólogo es una fábula. O lee una leyenda y cree que esa leyenda puede ser llamada cuento. Porque, por supuesto, en ese sentido, en ese ámbito, la palabra queda siempre en la vaguedad, ¿no? La idea de estos talleres es literarios, las sepamos usar correctamente. Eh, entonces, se siguen hablando de estos ensayistas, Aldo Mili, Raúl Piedra, es enorme. Sirven de modelo no solo a gran parte de la literatura española medieval, francesa, inglesa, sin contar fábulas y apólogos esópicos de origen más oriental que griego, según Menéndez Pelayo. Ellos citan a Menéndez y Pelayo, que es otro ensayista español. Entonces, fíjense,
Estos textos van a estar ahí para conversarlos mejor, para profundizar sobre ellos. Eso, bueno, lo interesante es entender en esta primera sesión que en el Pachatantra es una colección de textos sagrados hindúes y es hindú. Es una colección de textos sagrados hindúes muy antiguos, traducidos luego al arábigo y de ahí al español. Y entonces con el título de Kalila Edimna, ahí se comprenden los cuentos relacionados con los dos lobos que le dan nombre a la Kalila Edimna. Y que constituyen la primera colección del Panchatantra. O sea, el Panchatantra abre, la primera colección con que abre el Panchatantra es con cuentos de Kalila Edimna. Y así hay otros cuentos fabulosos titulados La Paloma Colorada, Los Cuervos y los Búhos, entre otros. Esa es una cita que ellos hacen de algunos de los textos que están contenidos allí, además de Kalila y Dimna. Ahora, ya refiriéndonos al Kalila y Dimna, que fue traducido por Alfonso X el Sabio, tal vez en el año 1251, es bueno señalar que si bien gran ejemplos compilados son fábulas, se van. La fábula es el primer género literario narrativo debe decir al principio, porque aparte, muy aparte está la poesía, ¿no? Que alcanzó una forma definida fue la fábula. Por eso que la fábula acaba siendo la abuela del cuento y cada vez es posible hablar de una cosa sin la otra a la hora de delimitarla. Entonces, bien, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de Jean de La Fontaine, que lo vamos a leer acá. Y bueno, eh, esto es básicamente lo que es importante que entendamos, ¿no? Estas imprecisiones terminológicas del pasado es importante que las asumamos, que existieron, y el hecho de que hayan existido es importante porque nos permiten hoy ver todo ese aspecto alrededor, toda esa aureola, toda esa luz alrededor del género fábula, ¿no? Todo eso que irradia la fábula, y que se le parece mucho. Entonces, cómo la idea de este taller será precisamente cómo hacer para delimitar lo que es el género fábula de los otros géneros. Entonces, bueno, esto es básicamente acá en el chat ya mismo, les estoy dejando eh, uno de los cuentos del Kalila y Dimna. Eh, Digo cuentos porque aún no llegan a ser fábula. El término fábula podemos ya identificarlo en un... Eh, ahora, luego de Esopo, eh, vamos a ver también ahí esa secuencia histórica. Está Fedro Romano, un autor romano, que escribe La zorra y el águila. Una cosa interesante que la voy a anunciar desde ya es que La zorra y el águila, Pedro la toma de Esopo, porque esa es una de las características que vamos a ver. La fábula como como un género muy arraigado en la cosa tradicional, en la tradición histórica, y uso este término en un sentido universal. eh, Esta fábula de la zorra y el águila de Pedro es tomada de Esopo también. Solo que, por supuesto, no quise, la idea no es comparar versiones de fábulas, sino saber que Águila ya la había escrito Esopo, y entonces Pedro hace una versión de esa fábula de Esopo. Y este fenómeno que sucede entre Esopo y Pedro va a suceder hasta aún hoy en día. Lo vamos a ver.
Y bueno, y no podía faltar uno de los cuentos, pero que son del Panchatantra, que es el cuento muy parecido a una fábula, que es Las Tres Truchas, en la versión que hace Alfonso X el Sabio del Panchatantra. Él lo extrae de allá y él hace una versión en español, no es una simple traducción, él hace una versión. Entonces vamos a ver esa versión. Y así vamos a ver tanto Calila y Digna como Las Tres Truchas para ver una cuestión eh, un poco más grande pues, de lo que heredamos del Panchatantra. Alfonso X el Sabio se cree que tal vez hizo todo este trabajo, no lo hizo solo, era un rey, solo que este rey hispano, español pues, eh, español antes de que España se llamara España, ¿no? eh, castellano, digamos. Este rey Alfonso X el Sabio de Castilla, él contrata una serie de traductores para hacer esto y por supuesto él es el que los encabeza directamente porque se le reconoce la autoría porque eh, era interés de él directamente. Fue un monarca dedicado a la literatura, que escribió muchísimas cosas. Hay mucha literatura de Alfonso X el Sabio, por eso, por el término el sabio es por eso, es el apodo que le pusieron. Entonces, bueno, vamos a leer todo esto y de esta manera comenzamos nuestro taller. Tuve un pequeño corte, pero creo que ya volvió. Creo que ya estoy grabando de nuevo. Disculpen, no sé qué sucedió, se interrumpió la grabación de repente y se interrumpió de nuevo. Y se interrumpió de nuevo, ¿no? Bueno, vamos a terminar, ya estamos, y este es el final, pues. Eh, Les dejo con las fábulas.